Ya, entonces vamos a resolver el ejercicio. Ya, miren, lo primero que les pedí era caracterizar las variables de la data, ¿no, verdad? Para este primer punto, voy ahora a resolverlo aquí abajo. Ya, para este primer punto, tenía que identificar primero mis variables. Mis variables, en este caso, son las siguientes. La primera variable es el nombre del lote. El nombre del lote, esa es la primera variable. La segunda variable son las horas que se ha trabajado en cada lote. La tercera variable son los valores en dólares. La cuarta variable, el nombre del empleado. La quinta variable, el género. La sexta variable, el nivel de educación. Y la última variable, el sueldo. Entonces, ya. Como ustedes recuerdan, las variables pueden ser cualitativa o cuantitativa. Y dentro de cada variable podríamos tener diferentes niveles. Ya, entonces primerito voy a identificar todas las cualitativas. El nombre del lote era una cualitativa. Entonces esta variable podría ser a nivel nominal u ordinal. En este caso es una variable cualitativa nominal, porque los lotes no representan ningún orden en especial. No es que un lote es más que el otro o es más importante que el otro. Simplemente es un número, una secuencia que se le ha puesto, pero no representa ningún orden. Las horas es una variable cuantitativa y las variables cuantitativas podían ser discretas o continuas. ¿Cuándo era discreta? Cuando el número era entero, y continua cuando el número era con decimal. En este caso las horas podían tener valores decimales, por lo tanto es una variable cuantitativa continua. Ya. Los dólares era igual, exactamente, era una cuantitativa continua. El nombre del empleado es una cualitativa. Los nombres no representan ningún orden, por lo tanto es nominal. El género también es una variable cualitativa que no representa ningún orden especial, por lo tanto también es nominal. El nivel de educación es una variable cualitativa, pero aquí sí hay un orden. El superior es más que el medio y que el básico. El medio es más que el básico. El básico es menos que medio y menos que superior. Hay un orden. Entonces, por lo tanto, el nivel de educación es cualitativa a nivel ordinal. Y el sueldo era exactamente igual que el valor en dólares. Era una variable cuantitativa a nivel continuo. Entonces aquí está ya las variables o característica, como quieran llamarle, y la hemos caracterizado las variables, ¿no? De acuerdo con el tipo de variable y el nivel del dato. Entonces mis variables ahí están y ya están caracterizadas. Resuelto el primer tema. Ya. Preguntaba además cuántas variables hay. Pues hay 2, 4, 6, 7 variables. Hay 7 variables. Número de variables 7. ¿Y cuántas observaciones o registros? El número de observaciones o encuestas o registros, ustedes saben que solo contar, y eso ya sabían que eran 10, creo. Contará porque son caracteres, 10. Ok, está resuelto el primer tema. Vámonos ahora a resolver el segundo. Dice, en el segundo caso, me pide que explique el sesgo.
las horas trabajadas el sesgo de las horas trabajadas. Déjenme ampliar un poquito el ancho de esta columna. Alto de la fila, pongámosles 15. Ok, bien, miren, para el sesgo yo necesitaba analizar las medidas de ubicación. Entonces tenía que analizar la media, la mediana y la moda. Entonces la media simplemente era el promedio de los datos, en este caso de las horas. Entonces, aquí voy a congelar el rango para calcular la mediana, que exactamente ya es el mismo rango, y aquí simplemente en lugar de promedio pongo mediana, y acá en lugar de promedio pongo moda, porque es la moda. Ya, en el tipo de sesgo nosotros sabíamos que podían ser simétricos cuando la media, mediana y moda son iguales, o podía tener un sesgo positivo o un sesgo negativo. En este caso, el sesgo es negativo. Existe, es casi simétrico, porque si ustedes se dan cuenta, la media 1,95, si usted lo redondea, queda 2, y ahí se le haría todo simétrico. Entonces, los datos son casi simétricos. Son casi simétricos, porque casi las tres medidas coinciden, con un pequeño sesgo. Negativo a la izquierda. ¿Por qué? Porque la media es menor que la mediana. Porque es menor que la mediana, lo que significa que la mayoría de los datos están por debajo o por encima de la media. Por encima de la media. Por encima. Por encima, sí. Están dudando. Significa que deben revisar la teoría. Están por encima de la media. Porque la mediana divide el 50%. Si la media es menor, significa que de aquí para allá hay valores mayores. Entonces, por lo tanto, la mayoría de los datos están por encima de la media. Y entonces, esa era la respuesta. Es que alguien entró y cuando comiencen a entrar me... Ok, entonces ahí ya tenemos la respuesta de esa pregunta. Los datos son casi simétricos. ¿Por qué digo que son casi simétricos? Porque casi todos están alrededor de 2.
con un pequeño sesgo negativo a la izquierda, porque la media es menor que la mediana, lo que significa que la mayoría de los datos están por encima de la media. O sea, están por encima del 1.95. Y si ustedes lo comprueban, se van a dar cuenta que la mayoría está por encima de 1.95, efectivamente. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, 5, casi, es porque son bastante simétricos, ahí está, 5 y 5. Casi los datos son simétricos. Bueno, por ahí podríamos concluir esa parte. Vámonos ahora a la tercera parte. Ya, ok, dice determinar las medidas de dispersión. Para las medidas de dispersión son el rango, la varianza y la desviación estándar. Ustedes saben que para el rango necesitan el mínimo y el máximo. Entonces, asimismo, como yo ya tengo acá los datos, la medida de dispersión de la misma edad, ¿no? Solamente calculo, exacto, aquí min y acá pongo el máximo. Ya, entonces ahorita sí ya puedo calcular el rango. El rango es la diferencia entre el valor máximo del valor mínimo. Ya, la varianza, repito, para establecer el mismo rango, ¿no? Para no estar copiando el rango y como ya lo tengo seleccionado, entonces aquí solamente le cambio la función. Para la varianza, ustedes saben que usan la función var, var P o var S. Como se trata de una muestra, es var S. Y le dan enter, entonces la varianza es 0,91. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Le sacan la raíz cuadrada de la varianza y listo. O en su defecto, usaban también la función desviación estándar de M o P. P es población, M es una muestra, desviación estándar de una muestra. Entonces copian la misma fórmula que la tienen acá arriba y le cambian solo la función. En lugar de poner varianza, ahora pongo desviación de una muestra. Y sí. Ponen desviación de una muestra y le dan enter. Ya le sale exactamente lo mismo que haberle sacado la raíz. Entonces ya está ahí, determinamos la medida de dispersión. Entonces, ¿qué observo? Observo que la desviación estándar es casi una hora. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de los datos se encuentran casi a una hora más o menos desviaciones estándar con respecto al centro, al medio, a la media. Entonces, eso significa que la mayoría de los datos se encuentran a 0,955 horas o desviaciones estándar respecto a la media.
a la media, que es de 1,95. Ya, redondeando los datos, ¿no? ¿Verdad? Si la media la tomo como 2 y la desviación estándar como 1, ya, significa que más o menos los datos, si la media es 2 y la desviación estándar es 1, entonces 2 menos 1, 1, se encuentran entre 1 hora y 2 más 1, 3, entre 3. Quiere decir que la mayoría de los datos se encuentran entre 1 hora y 3 horas. Eso es lo que me quiere decir más o menos la desviación estándar. Entonces yo reviso y me doy cuenta que efectivamente la mayoría de los datos se encuentran entre 1 y 3. Si se dan cuenta, 1, 2, 3, 4, entre 1 y 3 están a más o menos una desviación estándar de la media que casi es 2. Ahí está explicado. Eso era lo que tenían que poner en esa parte. La mayoría de los datos se encuentran casi a una desviación estándar de la media, o sea, más o menos entre 1 y 3 están los datos, entre 1 hora y 3 horas, ya redondeándolo. Ya, entonces ahora vamos a construir o representar gráficamente los dólares por lote con relación al nivel de educación. En esta parte, en la parte cuarto, es donde yo necesito ya el dato de los dólares por lote. Entonces, los dólares por lote, que era esta columna que estaba en blanco, yo tenía que multiplicar, resolverla así. El sueldo, como les dije, lo dividen para 240. ¿Por qué para 240? Porque así obtengo el sueldo por hora. El día comercial tiene 30 días y son 8 horas que trabajan los empleados, 8 por 30, 240. Entonces, ahí me sale más o menos el sueldo por cada hora. Ese valor yo lo multiplico por las 2 horas que han trabajado. Entonces, esta fórmula la repito y ahí ya tengo calculado el sueldo por hora de cada uno de los empleados que ha trabajado en esos lotes. Solamente como para comprobar, aquí voy a poner la suma, ¿no? Suma de las horas primero y la suma de los dólares. Ya, ok. Entonces, bien, hago. Me dice que construya o represente gráficamente el porcentaje, los dólares por lote con relación al nivel de educación, además de su valor en dólares. Bueno, y aquí era una tabla dinámica que era lo que vimos en la última clase, donde yo tengo que poner como fila los lotes, los 3 lotes, ¿verdad? El primer lote, que sería este, el segundo lote y el tercer lote. Ya. Y el tercer lote, ok. Ya, y aquí tenía que poner los niveles de educación. ¿Cuáles eran esos niveles de educación? El nivel superior, el nivel medio y el básico. Ya. Y ahí tenía que calcular en todo este cuerpo las horas. Las horas dependiendo del nivel de educación. Entonces ahí tenía 2 formas. Lo podía hacer usando filtros o la otra forma era hacerlo por tablas dinámicas. La más fácil y la más rápida es por tablas dinámicas. Entonces ya sé cómo debe quedarme la tabla. Aquí van las horas. Dentro de todo esto van las horas. Entonces la tabla dinámica me voy a insertar. Deja ver si tengo suficiente espacio. Voy a crear unas columnas más, unas filas más.
por si acaso. Y aquí voy a crear la tabla dinámica. Entonces me voy acá, selecciono todos los datos, me voy a tabla dinámicas, ya están seleccionados los datos, no digo que en una nueva hoja, sino en la hoja existente, y en la ubicación me desplazo hasta el literal número 4. Aquí. Y aquí le doy Enter. Entonces, bien, ahora armo la tabla. Ya como filas debo poner los lotes. Como columna debo poner los niveles de educación. Y en valores pongo los valores en dólares, me pedía, ¿no? Que represente los dólares por lote con relación al nivel de educación. Entonces no son las horas, sino los dólares. Y que lo sume. Perfecto. Ahí está. Ya todo. Ahí están los valores en dólares. Y al final, como necesito dejar en porcentaje, vuelvo a poner los dólares. Pero a la segunda la configuro y la dejo, la muestro como porcentajes del total general y le doy a aceptar. Y ahí está ya resuelta mi tabla dinámica. Tengo los dólares. Aquí si ustedes quieren arreglan esto, ¿no? ¿Verdad? Quitan esto, no le pongan suma. Aquí pónganle solo porcentaje. Y ahí ya les queda la tabla construida. Entonces yo me doy cuenta que las personas de nivel superior o básica son los que tienen el mayor porcentaje de sueldo en dólares, 54%. Y de superior apenas es el 14%. Esto significa que aquí hay pocas personas con nivel superior que se ve reflejado en valores. Así entiendo esta tabla. O sea, me doy cuenta que la mayoría de mis empleados tienen una formación básica, porque el total de las horas traducidas en valores, lo más fuerte está en los que tienen la formación básica. Y por último, debo construir y analizar la relación entre horas trabajadas construir y analizar la relación entre las horas en dólares trabajadas en cada lote con el género del empleado. O sea, aquí lo que pedí era exactamente lo mismo, sino que ahora, en lugar de trabajar, copio esta tabla, acá abajo la copio, en lugar de trabajar con el nivel de educación, lo que hago es que trabajo con el género. Le pongo género y asimismo el valor en dólares. Valor en dólares lo llevo 2 veces y al segundo le cambio el porcentaje. Lo configuro y lo dejo como porcentaje del total general. Le doy a aceptar y ya está. Eso era todo. Entonces aquí cambian ustedes, esto lo dejan en dólares y el de acá lo dejan en porcentaje. Entonces ahí está. Por género nos damos cuenta que los hombres tienen el mayor valor en dólares, 52.38%, con relación a las mujeres que tienen el 47%. Eso era todo. ¿Cuánto me demoré? La media hora que les había dado. Menos. Así lo hicieron. Hablen. Está bonito. No te pregunto si está bonito, si está feo, si no sé, así lo hicieron. Sí. Sí, las primeras partes sí. La primera parte. Bueno, pero se dieron cuenta que no era tan complicado, ¿no?
Estamos aplicando todo lo que hemos aprendido, pero de una manera más rápida. Lo único que aquí no les he puesto son que me elaboren una tabla de frecuencia. Por ejemplo, pero hagámoslo de una vez, una tabla de frecuencia por el género. Una tabla de frecuencia, hagamos una tabla de frecuencia por sueldos. No, perdón, por valores en dólares de lo trabajado en los lotes. Ya. Entonces, para armar esa tabla de frecuencia, ustedes saben que lo primero que tenían que hacer era calcular las clases. Ya. ¿Y cómo calculábamos la clase? Ahí se van con los pasos. Tienen que usar 2 a la K, ¿se acuerdan? Estamos repasando lo que vimos al principio. Para saber el número de clases, ustedes aquí deben poner 2 elevado a la K. 2 elevado a la K. Donde K representa el número de clases. Entonces, si ustedes utilizan esta fórmula, ¿no? 2 elevado a la K, y K vamos a poner aquí el valor que está aquí. ¿Ya? Entonces, si yo digo que hay 3 clases, es 8. ¿Cuántos datos tengo? ¿Cuántos datos tengo? 10, ¿verdad? 10 datos. Entonces, si el valor de K cuando elevaba la potencia y ese valor me daba mayor que 10. Si pruebo con 4, 16. Ahí está. Entonces, en el problema yo tengo 4 clases. Aquí tengo 4 clases para las horas. Entonces, ya sé que tengo 4 clases. 4 clases. Voy a tener 4 clases. 1, 2, 3 y 4. Ya cada clase, como son datos numéricos, ustedes recuerdan que cada clase tiene un límite superior y un límite inferior. Pero ¿cómo calculaba el límite superior y el límite inferior? Yo sabía que en la primera clase el límite inferior era el valor mínimo. El valor mínimo, que eso lo tengo calculado creo que en esta parte aquí. El valor mínimo, 1. Y al límite superior, yo lo calculaba sumándole el límite inferior más el intervalo. Me falta calcular el intervalo. Entonces, ¿cómo calculábamos el intervalo? El intervalo, como ustedes recuerdan, ¿cómo se calculaba? La diferencia del máximo con el mínimo y dividido para el intervalo. Para las clases. Para la clase, sí. Perfecto. O sea, la diferencia entre el máximo y el mínimo, ¿qué es? ¿Qué es eso? El valor del rango. El ¿sí rango. o no? Es el rango. Entonces tomo directamente el valor que ya lo tengo acá calculado. El rango. Y a ese valor yo lo divido, como bien dijo, para el número de clases, que es 4. Entonces el intervalo me sale 0,75. Entonces bien, comienzo. A este 1 yo le sumo el intervalo. Y una vez lo voy a congelar. ¿Por qué? Porque la fórmula para el límite superior siempre es la misma. Entonces lo arrastro hasta la última clase. Y de ahí yo me acuerdo que el límite inferior de la segunda clase es igual al límite superior de la anterior. El límite inferior de la tercera clase es igual al límite superior de la anterior. O sea que tranquilamente a partir de la segunda clase arrastro la fórmula. ¿Cómo sé que está bien? Sé que está bien porque el límite superior de la última clase debe ser igual al valor máximo. Aquí me sale 4. ¿Cuánto es el valor máximo? 4. Entonces está bien. Ya. Y ahora sí, calculo la frecuencia absoluta
y las frecuencias relativas. ¿Ya? Pues aquí lo puedo hacer de dos maneras, ¿no? Uso la función frecuencia, señalo todos los datos. Esto practicamos bastantísimo la clase anterior. Todos los datos y luego, como grupo, señalo los límites superiores. Perfecto. Entonces, a ver, algo hice mal. Porque al final me tiene que salir. A ver. Vuelvo a hacerlo, ¿no? No, ya, está bien, lo vuelvo a hacer. Frecuencia, señalan los datos. Y en grupos, señalas esto. Le das Enter. Entonces, por si acaso aquí, función F2, Control Shift y Enter. Bueno, aquí hay un dato, algo que no me está cuadrando. Se me están quedando 7 valores fuera. A ver, vamos haciéndolo de la otra manera con insertar, análisis de datos, análisis de datos. ¿Se acuerdan? En histogramas señalábamos el rango de entrada. El rango de entrada eran estos valores, con los rótulos está bien. El rango de clase, le pongo rótulos, y el rango de salida, se lo voy a poner aquí abajo. Esto por si acaso. Ahí está. Ah, sí. Parece que hay un pequeño, me están quedando 7 valores fuera. Es que la mayoría de los valores parecería que estuvieran, sale exactamente lo mismo que hicimos. Claro, tiene razón. Ya entendí. A ver, hay alguien que trabajó una hora, ganó menos de $1. Ah, ya sé lo que... ¿Ya se dieron cuenta cuál fue el error que cometí? ¿Se dieron cuenta o no? No, ingeniero. No. Ya, que este valor mínimo y máximo lo tomé con relación a quién, chicos. A las horas. A las horas. Y estoy poniendo como rango de datos los valores en dólares. Miren, cuando uso la fórmula frecuencia en datos, desde la celda C hasta la C11, ¿qué es la C? Los valores en dólares. Si estoy trabajando con las horas, ¿cuál columna debí haber escogido? Las horas. Escogí otra columna. Las horas, la B. Entonces, por eso que me salía medio raro. Ya, entonces volvámoslo a hacer. Ya, entonces, frecuencia es frecuencia. Entonces me voy a los datos y en los datos tenía que haber escogido eran las horas. Las horas, esta. Y ahí sí, como rango,
escojo los límites superiores. Ahí le doy Enter. A ver, déjenme borrar todo esto, por si acaso, para no confundirnos. Ya, y borro esto. Entonces, repito otra vez. Voy, frecuencia, selecciono los datos deben ser las horas. Y los grupos, las horas de los límites superiores. Ya, ahí sí ya quedó bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, función F2, control shift, enter. Ahí, si sumo todo esto, me deben dar las 10 observaciones. Ya, perfecto. Las frecuencias relativas, entonces ustedes saben que es 4 dividido para 10. Ya, el 10 lo congelan, función F4 para que no se les mueva, y lo arrastran. Al final deben sumar y debe darles 100, que está correcto. O sea, ya también repasamos lo de las tablas de frecuencias. Ya que esto se hacía cuando los datos eran numéricos, porque en las frecuencias para datos cuantitativos es más sencillo. Las clases están dadas directamente por los valores que tienen cada una de las variables cualitativas. Ya, chicos, hemos hecho un ejercicio donde hemos repasado prácticamente todo lo que hemos visto en el parcial. Solo me faltó la parte de los gráficos. El gráfico de pastel y de barra, pero de ahí vimos todo. Ya, nos vamos a quedar hasta allí y la próxima clase sí les tomo la lección. Y espero vengan estudiando también la teoría y espero que ya vayan avanzando más en el proyecto. Ya. Ingeniero, Dime. ¿puedo compartir mi documento solo en la última parte nomás? A ver, ¿quién eres? Jara. Jara. ¿Dónde estás? No te veo. Ah, ya te vi, Jara. Ah, pero después me vas a hacer lo mismo que me hiciste el otra vez. Cuidado. No, yo no soy. No eres. Pues no sé quién fue, no me acuerdo. Sí, alguien que lo hice administrador por equivocación me sacó y no pude ni grabar la última clase. Dale, a ver, comparte. Ahorita sí sigo siendo anfitrión. Dale. Ahí arrastro por abajo, ¿no? Bueno, sí. No. Ya, dale, no, ya, no importa. A ver, ahí ponte en la primera y pone función F. ¿A cuál? ¿A la qué, no? Sí, ahí. Espérate un ratito, debería haberte pasado automáticamente, ¿no? Pero ya vimos que ese es un problema del Excel, pero creo que con ustedes mismos descubrimos un método. Sí, pero antes a mí se me salía. Control Shift Enter, dale, Control Shift Enter. Pero debes señalar todo, señala todo. Solo sombrea, ya ahí. Pon F2 y ahí sí, Control Shift Enter. Ya, ahí está. Gracias. Ok, bueno, voy a dejar por terminada, voy a finalizar la clase, jóvenes. Si no, después no lo puedo grabar. Cuídense, un abrazo. Espero que ya la próxima clase tener algunas encuestas del trabajo que están